Este hecho sobre un joven desvelará una historia de venganza que, si la conociéramos a través de una serie cinematográfica, creeríamos que los guionistas no estaban en sus mejores facultades al escribirla. Pero es real. Nos situamos en Valencia, en la Plaza del Cedro, un punto de encuentro donde los jóvenes se reúnen para charlar y tomar algo antes de salir de fiesta. El viernes 18 de julio del 2014, Joaquín, Adrián y Juan Pablo, estudiantes universitarios, se encuentran en la terraza del bar El Burlón. Ahí están haciendo resumen de la semana cuando un individuo de vestimenta negra y una gorra del mismo color, llevando un vaso de grandes dimensiones, se acerca a la mesa y echa el contenido del vaso sobre uno de ellos. El contenido, un líquido abrasivo, quema la ropa y el rostro de Juan Pablo. El agresor, que lo único que le tapa el rostro es la sombra de la gorra y la penumbra de la noche, tira el vaso y sale corriendo calle arriba. Los otros dos jóvenes, amigos de Juan Pablo, han salido ilesos. Uno lo está auxiliando y haciendo en el suelo y retorciéndose de dolor, y el otro sale corriendo, persiguiendo al agresor, y ahí ve cómo se une a otra persona y se suben a un coche de color gris que es conducido por un tercero. Juan Pablo, de 38 años, originario de Galicia, es estudiante universitario y está ejerciendo el doctorado de Ciencias y Física en la Universidad de Valencia. El líquido abrasivo que le han arrojado es un compuesto de hidrógeno, oxígeno y azufre, resultando en una concentración del 98% ácido sulfúrico. Estos tipos de ácido se pueden encontrar fácilmente por internet y en tiendas especializadas para la fontanería, para el desatasco de fregaderas. En cuestión de 3 minutos pueden deshacer restos orgánicos, si bien no dañan el plástico del tipo PVC. Veremos si estas quemaduras serán graves para el joven Juan Pablo. A la Plaza del Cedro se desplazan los servicios sanitarios al auxilio de la víctima y asimismo la policía, que viendo lo sucedido pasa el caso al grupo de homicidios, ya que el hecho de utilizar un agravante en una agresión, como es el caso, ácido sulfúrico, pudiendo causar la muerte de la otra persona, lo considerarán como un intento de asesinato. Esta agresión cobra otra dimensión, porque normalmente si el ataque es de un hombre a una mujer, en la mayoría de los casos es por actos vengativos relacionados en el ámbito de la pareja. Pero aquí nos planteamos que pueda ser un acto de venganza por algún ajuste de cuentas. Preguntaremos a los amigos de la víctima y a los testigos que nos dirán que el agresor tenía rasgos originarios de Sudamérica y que después de lanzar el ácido tiró el vaso, que lo recogimos como prueba. Salió corriendo y no nos pueden indicar nada más a excepción de uno de los amigos de que nos facilitó la matrícula. Antes que pudiera reaccionar y asimilar lo que pasó, me quedé estupefacto y no me di cuenta de la gravedad hasta ver a Juan Pablo, que estaba retorciéndose de dolor. No caí en que fuera ácido lo que le echaron. Y bueno, ahí salí corriendo detrás de este tipejo que no lo llegué a alcanzar, pero me pude quedar con la matrícula. Y para no olvidarme, la fui diciendo en voz alta mientras volví a la plaza, que ahí la apuntamos en el móvil. Ahí el amigo fue muy hábil para quedarse con la matrícula y esto nos proporcionaría la pista fundamental para dar rápidamente con el agresor. Bueno, con los agresores, porque dice que se subió al coche cuando nos indica que le pareció ver a 2 personas más. O sea, un total de 3 sospechosos ya. La policía ya puede tirar del hilo y averiguar el titular de la matrícula, cual ahí confían que podrán esclarecer rápidamente el caso. Por otro lado, Juan Pablo no puede declarar. Ha sido ingresado con pronóstico grave en el Hospital de la Fe de Valencia. Imaginen cuál es el estado de que no puede ni hablar. Los familiares y amigos más allegados de Juan Pablo que residen en Galicia se desplazan al día siguiente a la localidad valenciana. Lo principal que hicimos al día siguiente con 2 unidades más fue ir a la búsqueda y captura del titular del coche. Y pensando que sería pan comido, que en menos de 24 horas ya tendríamos al autor o a los autores,
pues nos llevamos de la primera sorpresa. Y sí, digo la primera sorpresa. La propietaria del vehículo es una mujer localizada en la localidad de Chirivella, a 20 minutos de Valencia, y cuando la interrogamos indica que no sabe nada acerca de los hechos, que no se encontraba en las inmediaciones y pese a estar el vehículo a su nombre desde el año 2003, dice que se lo dio a su hermano Ramón para que le gestionara la venta. Bueno, pues ahí no nos la podemos llevar detenida y con el fin de resolver esto rápido viene su hermano Ramón, y que el martes 15, solo 3 días antes de los hechos, lo vendió a otra persona. Para corroborar esto, nos enseña unos anuncios que puso en internet en varios portales, que había fotografías y la descripción del coche. Si esto es cierto, uno cuando vende un coche por internet y más a una persona que no conoce, necesitará de un contrato de compra y venta. ¿Y dónde está ese contrato? Bueno, como la llamada en ese momento por parte de la hermana fue muy precipitada y ante ese susto inicial de que ha venido la policía a casa y te están buscando y tal, pues nos dice que de haberlo sabido hubiera traído el contrato de la venta del vehículo, donde tienen que aparecer los datos del nuevo comprador. Por la manera de hablar y los gestos y todo vemos que no están mintiendo. Y nos marchamos decepcionados. No los podemos detener, les aboga la presunción de inocencia y le pedimos nos haga llegar el contrato de compra y venta. Por la tarde, estos han citado a declarar a los familiares desplazados de Juan Pablo y Ramón les facilitará el contrato de compra y venta. Como aún no se ha hecho legalmente el cambio de nombre del contrato de compra-venta, aún no está registrado en la DGT. Legalmente tienen 30 días para hacerlo, pero por lo menos ya contamos con los datos del nuevo comprador, que supuestamente estaría en la plaza de Cedro el día anterior. Y con nombre y apellidos, teniendo a familiares y amigos de la víctima, les preguntaríamos al respecto. Nada, todos los allegados de Juan Pablo dice que no tenía enemigos, ni problemas, ningún asunto relacionado con drogas, juegos. La hermana del titular del coche, el hermano de esta y el nuevo comprador, pues tampoco no les suenan ni por asomo, ni absolutamente de nada. Y lo bueno sería que le pudiésemos preguntar a Juan Pablo, pero es que este está aún en la UCI y no le podemos tomar declaración. Más que interrogarnos, como hoy parece que pasan las películas, todos los amigos nos volcamos con la familia de Juan Pablo y colaboramos con todo lo que pudimos aportar a la policía. A mí me preguntan si conozco a estos individuos y la verdad es que yo desde la uni que estoy ahí codo con Juan Pablo, nunca los mencionó ni nada. Sí que me preguntan si tiene relación de pareja y tal y les digo que hace 2 meses dejó una relación después de 6 años. Y ahí es como si se le iluminasen los ojos a los investigadores, pero yo conozco a su ex y es muy maja y pese a no estar juntos se llevan súper bien, vamos, que no sé. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántos ataques y agresiones hemos presenciado por despecho? Muchos. Y pese a que amigos y familiares no sepan, ahí hay que ver si la víctima lleva una doble vida. Se van a complicar las cosas, pero es que no saben hasta el punto que vamos a llegar. El hecho de no poder tomar declaración a la víctima nos complica las cosas. Si bien es extraño y sumamente casual, tenemos la obligación de verificar si existe relación entre los hermanos y el nuevo comprador del coche, así como la exnovia de Juan Pablo. Y al juez le pedimos una orden para geolocalizarlos y poder situarlos en la zona. El proceso de geolocalización no es instantáneo, requiere de la colaboración de las operadoras que son las propietarias de los repetidores de la zona, y desde que la policía lo solicita hasta que pueden disponer de la información, pasan días e incluso meses. Para no levantar la liebre, aún no vamos a interrogar a la expareja y en esa misma orden pedimos las escuchas de investigación de los móviles a ver si entre los que tenemos se alertan los unos a los otros con mensajes, llamadas, etc. La policía cuenta con una propia herramienta, un programa llamado Sitel, que desde el momento de la autorización del juez ya pueden disponer de esta y escuchar las conversaciones y leer los mensajes.
En el cruce de mensajes entre los hermanos se puede ver que no se incriminan y si están fingiendo a sospechas de que se les ha pinchado el teléfono, la verdad es que lo hacen muy bien. Sí que el comprador de vehículo cruza mensajes con un remitente que se llama María Ángeles, y estos mensajes que hablan en clave, ahí digo, no digo, nos hacen sospechar. Pues les llamaremos para interrogarlos. Los investigadores, que son perros viejos, van a hacer una jugada y en lugar de llamarlo a él para invitarlo a que vaya a declarar, van a llamar a la otra interlocutora, supuestamente su pareja, María Ángeles. Bueno, Cari, yo no creo que sea nada raro. Solo me ha dicho que le tiene que echar un vistazo, hablar con nosotros y nada más. Sí, nada más. ¿Pero tú qué te piensas? Seguro que nos han visto a alguien alargado por la boca. José Ramón, él solo, se sitúa en el punto de mira. José Núñez de Monteagudo, de 28 años, nacido en Bilbao y desde hace años reside en la localidad de Silla, a 30 minutos de Valencia. Y el mismo lunes... Llaman a José, le indican que se dirija a la comisaría y asimismo lleve el vehículo para hacer una inspección ocular, ya que se ha visto implicado en un hecho delictivo. Y pese a haber gestionado todo esto en tiempo récord, 3 días, todo apunta a que José tiene relación con los hechos. Este factor juega a favor de los agresores, que pueden establecer coartadas y deshacerse de pruebas, pero confían en que la científica pueda sacar algo en la inspección. Del vaso que portaba el agresor y que recogimos del escenario de la agresión no podemos extraer huellas nítidas. Este iba protegido con cinta de carrocero, cinta de esa de papel que utilizan los pintores, que se lo habrían colocado con el fin de protegerse, pese a que el ácido no daña el plástico, hace que la temperatura del recipiente sea elevada. Primero lo haremos declarar, mientras que los compañeros de la científica inspeccionen el vehículo. Yo compré el coche el día 15, porque me dedico a la compra y venta de coches. Yo ajusto el margen de beneficios haciendo transacciones rápidas. Pero es que el viernes 18, el día que me dice que pasó eso, yo fui a lavarlo por la tarde, lo aparqué en el descampo de al lado de mi casa y estuve ahí en casa toda la noche con mi novia. Dice que estuvo en posesión de las llaves en todo momento y dejó el coche el viernes y que lo ha cogido el lunes solo hoy para venir a declarar. Si con eso quiere inculpar a Ramón, el que le vendió el coche, lo está gestionando muy mal. La policía científica que inspecciona el vehículo se lo encuentra en un estado sumamente limpio, pero pese a ello podrán hacerse con una huella en la ventanilla de la parte posterior. La huella corresponde a Alberto Permuy y aunque de momento no podemos encausar a nadie, pues vamos a indagar sobre esta persona. Alberto José Díaz Permuy, de 33 años, vive en el barrio de Alcobendas, en Madrid, y es portero de discoteca. En fichas policiales vemos que se vio implicado en una pelea, que bueno, esto no es muy relevante atendiendo a lo que se dedica, y que viva en Madrid a 4 horas de Valencia, 4 horas ir y 4 horas venir, pues bueno, si bien hay una cosa que nos llama la atención y mucho, es que es nacido en Ferrol, a 150 kilómetros de la ciudad natal de la víctima. Este asunto está muy liado y necesitamos la geolocalización de todos los protagonistas. Una huella de Alberto en el vehículo no le implica. Puede ser fortuna, maxime si este reside en Alcobendas, lejos de Valencia. Si bien la huella es reciente, ya que es nítida, si no se habría esfumado con el paso del tiempo. Habiendo pasado 10 días, Juan Pablo aún en la UCI no puede declarar. La geolocalización ya arroja resultados. El titular del coche y su hermano quedan fuera de la zona de cobertura, pero José es situado en la zona conforme al horario de la agresión junto con Alberto Permuy. Y con el aplicativo de Sitel sí que Alberto vemos que reside en Alcobendas, si bien anteriormente lo podemos situar residiendo en la misma localidad que José, en Silla, por lo que ambos han mentido y por algún motivo Alberto ha cambiado repentinamente su residencia. Después de estos primeros tropiezos, la policía ya empieza a ver luz al final del túnel, aunque créanme que se van a encontrar con sorpresas.
A estos dos personajes ya les podemos atribuir la condición de sospechosos, pero aún se necesitarán más pruebas para poderlos encausar. Situados en la zona, procederán a la identificación por imágenes, si bien esta es más compleja. En el 2014 los establecimientos y lugares de pública concurrencia no contaban con la cantidad de cámaras que existen ahora, por el coste y por la complejidad de instalación de estas. Estas nuevas indagaciones harán retrasar más la investigación, semana a la cual ya podemos decir que Pablo se encuentra fuera de peligro. Lo han operado de manos, cara y ha perdido la visión de un ojo. La declaración de Pablo está en la misma línea que sus conocidos. Niega conocer a los principales sospechosos. Ya pudiendo prestar declaración, nada conecta a la víctima y los sospechosos. Hay alguna conexión que se nos escapa. Tiene que haber algo entre víctima y agresores. Recordad que hice mención a que Juan Pablo hacía 2 meses que dejó una relación de 6 años. Este dice que la ruptura fue cordial y la relación actual es buena. Pero, ¿y si existe alguna relación entre la exnovia de Juan Pablo y los agresores? Este tipo de agresiones con ácido suelen ser por venganza y o despecho, la mayoría efectos sentimentales, del rollo si no eres para mí, no eres para nadie. La expareja de Juan Pablo en su declaración nos sorprende, la investigamos a fondo y no nos hace falta pedir una orden al juez, se predispone a colaborar en todo momento, deja y da facilidad para indagaciones en su casa, en el móvil, ordenador, y luego la manera de hablar y pequeños detalles, la preocupación e interés que tiene por Pablo. Hay veces que tienes esa duda y la descartamos. La expareja no ha sido la última en declarar y para que los investigadores la descarten, han hecho desfilar a muchos otros amigos y conocidos que han dilatado la investigación hasta el mes de finales de septiembre y ahora sí, ya han podido recopilar todas las imágenes de la zona, que hasta revisarlas todas se irán hasta el mes de noviembre. Pese a que los tengamos geolocalizados en la zona, necesitamos de las imágenes ya que nos sirven a efectos de poder ver algo más que no nos estén contando y contar con nuevas pruebas. En estas imágenes sí que podemos identificar en la plaza a José con otra persona que podría ser Alberto Bermuy, no se aprecia claramente. Y en la zona de la agresión, la terraza del bar El Burlón, no hay imágenes para poder identificar al atacante. Si no cogemos a los agresores en el momento, necesitamos de todas las pruebas incriminatorias posibles para presentárselas al juez. Son 3 los que huyen en el vehículo. Los amigos de Pablo indicaron que uno de ellos contaba con rasgos sudamericanos. José Núñez y Alberto Bermuy no cuentan con esos rasgos. ¿Estará la clave de todo en esa tercera persona? En estos casos es mejor que no pasen a prisión provisional porque es que son muy torpes, por presión, por nervios, por lo que sea, pero es que no reparan en nada. Tenemos los teléfonos pinchados de todos y el tráfico de mensajes nos da con la identidad de esa tercera persona que nos falta. Aquí lo tienen, Julio Alberto Bárcena, que llega a España y se mete en el mundo del boxeo, haciéndose llamar Tiburón. Alberto no es alumno del gimnasio de Bárcena, pero como se mueve en el mundo de la noche y tal, pues entre unos y los otros se conocen. Pues ahí interrogamos a conocidos y alumnos del gimnasio y encima aquí el acusado alardea de ello. Porque un conocido se dice, le dimos a un pavo, que bueno, que... en fin... Una conversación entre amigos, como si fuera esto un mero acto de divertimento, cuando han destrozado las metas y parte de la vida de una persona. El 26 de noviembre proceden a la detención de José Ramón. A mí me dice Alberto que me da 200 euros si le llevo a él y a otro, que ese otro no le conozco de nada,
y que era para ir a cobrar una deuda, y es que no sé nada más. Yo sí que Alberto, yo sé que tiene coche, pero bueno, me dice que no sé, lo está reparando. Es que no sé, luego ahí ya la cosa se lía y no sé nada más, es que le tienen que preguntar a él. Y también a la detención de Alberto. José y Alberto se dirigirían en un primer momento a la mesa de los tres amigos, Joaquín, Adrián y la víctima, a efectos de reconocer a Juan Pablo, por lo que eso que dice de ahí ya no sé nada más, pues no. Tras ser arrestados, los investigadores les indican de todas las pruebas que tienen contra ellos y que los incriminan, y ahí se ven en la obligación de explicar la verdad. Alberto indica en su interrogatorio: indica que conoce a Julio Bárcena del ambiente de discotecas, ya que habitualmente le piden a alumnos suyos y a él personalmente para que hagan de seguridad la puerta, y que éste le comentaría que la acompañase porque tenía que ir a dar un escarmiento a una persona. Alberto y Julio no tienen vehículo y le pedirán a José que fuese con ellos a efectos de hacer de transporte. Y ojo con el giro de guión que va a dar esta historia. Aparcan en la calle Ramón de Campoamor y Bárcena se baja del coche. Unos 15 minutos vuelve e indica que este tenía que estar en un local ahí de fiesta, pero no está, y que lo ha localizado en una terraza con 2 personas más. Este les enseñaría una foto en el móvil para que fueran a ver si en la mesa de la terraza donde lo había localizado se correspondía con la foto. Y aquí los 2 amigos van a la mesa y para cerciorarse de que es él le preguntan si le pueden decir de algún local o algo para ir a tomar algo. Entablan una pequeña conversación y se marchan. Ahí ya tenemos a los 3 protagonistas, cual el amigo de Juan Pablo indicó a la huida en el coche. Pues a la confirmación de esto, Bárcena, que había dejado una mochila en el maletero, se baja, prepara un vaso grande que lo protege con cinta de papel, echa el ácido sulfúrico dentro del vaso y se dirige a la mesa. Y que ahí se sorprendieron. El resto de la historia ya lo saben, pero lo que viene no se lo esperan. Está claro que la intención no es cobrar una deuda. Si uno tiene que ir a cobrar una deuda, le da una paliza a modo de advertencia, pero no lo rocía con ácido. Y es que además a José y Alberto no les une nada con Juan Pablo. En la investigación a Alberto vemos que eran de la misma comunidad autónoma, pero a priori es mera casualidad. Pues con una orden del juez vamos a la búsqueda y captura de Julio Bárcena. La declaración de Julio Bárcena va a sorprender a todos. La verdad es que a toda la comisaría nos deja en estado de shock, y es que resulta que este tiene una alumna en el gimnasio y quiere que le dé una lección a un conocido suyo, bueno, que le dé una lección, no, que lo deje irreconocible de por vida, y qué mejor manera que rociarlo con ácido. Y el motivo que alega esta chica es que esa persona le había violado. Ahora ya conocen el móvil de la agresión y está claro que Juan Pablo no tiene por qué conocer a los agresores. Ahí los investigadores acuden de nuevo a interrogarlo para confirmar si lo que éste indica es cierto. Bueno, hay que hacerse una imagen mental, y es que ir a tomar declaración a Pablo no es fácil. Está en cama y con graves lesiones y no es plato de buen gusto para nadie. Pero el giro que ha dado la investigación nos obliga a ello. Pues indica que eso no es cierto, es tajante con la respuesta. Nosotros ya acudimos con la identidad de la alumna que encargaba la agresión y Pablo es muy tajante. Ciertamente no nos consta ninguna denuncia por agresión de Pablo de ningún tipo. Si confirman la agresión por violación por parte de Juan Pablo, todo esto ya cobra un sentido, aunque ¿es lícito cobrarse la justicia por uno mismo? Van a ver otro nuevo giro de guión que va a dar esta historia. Vamos a la busca de Ana María, que es la alumna de Julio Bárcena, y nos reconoce que le ofreció 2.000 euros a Bárcena para que le dieran una lección, pero que en ningún momento le indicó que le rociaran con ácido, que eso ya fue a elección de Bárcena. Aunque lo más sorprendente es la revelación que nos hace cuando se entera del suceso que salta en los medios al día siguiente. Se equivocan de persona. La declaración de Ana María nos deja perplejos. Indica que le facilitó una fotografía de su agresor, el que dice que le ha violado, y que el día de los hechos su supuesto agresor iba a acudir a un concierto en un local de la Plaza del Cedro.
Julio Bárcena se dirigió al local donde se celebraba el concierto y excepto el personal del local, allí no había nadie. Los empleados le indicaron que el concierto se había suspendido. Entonces este se fue a dar una vuelta por la plaza y ahí identificó a lo lejos al supuesto violador. Se fue para el coche y se lo indicó a Alberto y José para que con alguna excusa se aproximaran a la mesa y cotejaran si era él el de la foto. Ahí lo distinguieron en una mesa junto con dos amigos, se acercaron a la mesa para verificar que era él y hecha la verificación se fueron al coche. José se quedó en el coche para preparar la huida, Julio prepara el ácido que tenía en la mochila del coche y Alberto lo acompañó retiradamente, se acercó a la mesa y hizo uso del ácido contra el rostro de Juan Pablo. Pero es que el día posterior de la agresión, cuando la noticia se difundió en los medios, Ana María, la contratante de los servicios, vio que sus amigos, los agresores, se habían equivocado de persona. La similitud entre los dos es considerable, pero aún y así, Ana María sigue reafirmándose en el hecho de que la han violado. Ana María es detenida como inductora al margen de que le hayan violado o no. Ella no tiene que hacer ni de juez ni de verdugo. Y vamos a interrogar al que debería haber sido la verdadera víctima, a Martín. De inicio, vemos que no existen antecedentes de violación ni agresiones de carácter sexual, pero esto no quiere decir que no la haya violado. Ahora, Martín niega conocer de manera rotunda la acusación de violación a Ana María y aparte niega cualquier relación con ella, pese a que dice de haber coincidido en alguna ocasión junto con una amiga suya. Martín tiene una amiga, Verónica, una amiga desde la infancia, y dice que sí que en alguna ocasión ha coincidido con ella y Ana María. Los investigadores cotejan que no existe relación ni violación por parte de Martín. Sí vinculan la relación de amistad entre Ana María y una amiga de Martín, Verónica. Verónica y Ana María son amigas. ¿Dónde lleva todo esto? Desvelemos el verdadero móvil real de la agresión. Olvidemos a Juan Pablo y centrémonos en estos tres personajes nuevos. El Valencia Club de Fútbol, uno de los equipos locales de la ciudad, en el 2014 se encuentra entre los 4 primeros clasificados, en cabeza con Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. La pasión que mueve al equipo es enorme en la capital y ahí Ana María, la que contrata los servicios, y su amiga Verónica, junto con otras, se dirigen al estadio de Mestalla a ver un partido. En las inmediaciones de este, Verónica se encuentra a Martín. Cabe subrayar que son amigos desde la infancia. En su encuentro casual, Verónica muestra afectos de cariño. Y esta se despide de Martín con un beso en la boca. Dependiendo de la cultura, el sitio y el grado de confianza y amistad, no quiere decir nada. Al menos para ellos dos. Pero para Ana María, que está enamorada de Verónica, no lo entiende así. Y tras ver el beso, entrará en cólera hasta el punto que se marcha, sin mediar palabra, dejando sola a Verónica y al resto de amigas. Como son muy buenos amigos, se dieron con un beso inocente. Eso endemonió a Ana hasta el punto de que, le montó una escena a Vero en la puerta del campo y se fue sin ver el partido. Ana María, debido a su obsesión, maquina cómo y cuándo. Les indiqué que la historia era surrealista y triste, muy triste para un joven prometedor que le han sesgado la vida por un simple gesto de despecho que además no iba dirigido a él. Una suerte entre comillas para Martín, y seguro que para muchos una insuficiente condena. 3 años después de la agresión, se celebra el juicio, en marzo del 2017. Ya, durante todo el juicio fue muy fría la instructora. Muy fría.
No, tampoco mostró ningún sentimiento así. No lo sé, hay gente que a lo mejor se derrumba y no lo sé. Ya lo ha dicho todo el abogado, pero aparte que no tengo nada que ver, como ellas dos han dicho varias veces que sí estoy fría, que sí. Es que, a ver, conmigo no va. Y déjase a la sala, que es quien le tiene que atender lo que diga. No, que me tomo pastillas, por eso intento estar tranquila. Solo era eso, que por eso no estoy llorando aquí, no es que no sé. Ana María es considerada como inductora de los hechos. Pese a que no sea la responsable de la agresión, esta indujo a ello y tuvo la misma condena que el autor de la agresión. Fue condenada a 12 años de prisión y a pagar una indemnización a la víctima. Entiende que han quedado plenamente probados en el acto del juicio los hechos y las participaciones de todos los autores, que Julio Alberto Bárcena es el principal autor de los hechos, pues bueno, creemos que ha quedado plenamente acreditado y ahora nos referiremos bueno, aparte de su confesión a medias, pero sí efectivamente reconocido su participación y además de la persona de la autora, de la inductora de los hechos. ¿De dónde sacan que yo soy sicario, que hago secuestro? La policía me decía que yo diga eso. No. Dicen que si compro esto, compro ácido, compro lo otro. Las 3 ferreterías que hay en el pueblo, ven a hablar de mí. Vivo trabajando y si tengo que meter la mano entre la mierda, la meto. Por dar de comer a mis hijas. Como dicen de que se habló de dinero, jamás escuché ni de 1.000 ni de 2.000. Sí, fueron el Alberto y el José a amenazarme. Me sacaron 220 euros de la caja del gimnasio. Estoy cansado de la vida que llevo, porque todo es a base de dinero. El autor de la agresión, Julio Bárcena, fue condenado a 12 años de prisión y a pagar también una indemnización a la víctima. En el 2026 finaliza la condena, aunque cabe recordar que en los casos de agresión, en este caso se han indemnizado a la víctima y su conducta en prisión ha sido buena. A la mitad de la condena, 6 años, pueden pedir el 3er grado penitenciario, que les permite estar en semilibertad, acudiendo a dormir solo a prisión. Pues tanto de Alberto como de José Ramón la entendemos clara, ya te digo, principalmente por su propio reconocimiento de hechos que ambos hacen en el acto de juicio y que el fiscal en este caso ha considerado que merece la consideración de complicidad. Los otros 2 autores, José Ramón Núñez y Alberto, fueron condenados a 4 años y medio de prisión y a pagar una indemnización a la víctima. 166 días tardó en recuperarse de las quemaduras, dejándole finalmente unas cicatrices para toda la vida. Juan Pablo actualmente vive en Galicia con su familia.